Hemos llegado al final del Evangelio de Marcos. Hemos completado ya todo lo que teníamos que decir acerca de ese Evangelio. Y hoy nos queda el último pasaje, que es del 9 al 20. Pero déjenme decirles algo acerca de ese pasaje. Ese pasaje no está en los manuscritos más antiguos. Ese pasaje no está en los manuscritos más antiguos. Es un añadido posterior. Por lo tanto, se piensa que fue un añadido posterior que resume un poquito lo que dice las Escrituras, que resume un poquito lo que dice Marcos, pero en realidad se cree y se afirma de que Marcos no fue el autor de esa parte, de esa porción. Por lo tanto, ¿podríamos prescindir de ese contenido? Sí, y podemos, de hecho, voy a comentar solamente algunas cosas parecidas con otros textos, pero no vamos a tenerlo en cuenta en nuestra, aunque no dice nada extraño, aunque solamente un par de frases que voy a recordar después, pero insisto en que no es un texto que se considera incluido en aquel manuscrito antiguo, sino que es de tiempo posterior, ¿vale? Entonces, además, os voy a explicar por qué es así. Pero antes de eso, déjame hablarte acerca de por qué contar la historia, que es lo que hizo Marcos. Marcos contó una historia, y contó una historia escribiéndola para que otros la pudieran recibir. Contó una historia que es la epístola o el evangelio, o lo que tenemos acerca de cómo fue la vida de Jesús y cómo lo vio Marcos. De hecho, para contar una historia hay que saber hacerlo. Hay gente que tiene ese arte de contar historias. Se dice, y por ahí, de ahí la imagen, que los abuelos son especialistas en contar historias. Le cuentan las historias a sus nietos de sus hazañas, de sus victorias, de sus derrotas, de la historia de la humanidad, de esto y de lo otro. Y los nietos se embelezan escuchando a los abuelos cuando le cuentan estas historias. También contar un chiste no es fácil, no es nada fácil. Hay quien los cuenta con mucha gracia y otros que los cuentan sin gracia ninguna. Y más bien, más que contar el chiste, lo fastidian. Pero hay gente que contando historias, contando chistes, contando cuentos, pues lo hacen muy bien. Hay personas que tienen esa especial manera de contar las historias que captan la atención de los oyentes al punto de meternos en la misma historia. Y las historias se pueden contar en tercera persona, es decir, puede ser algo que has escuchado o leído y lo transmites en detalle, tal y como te lo contaron o como lo habías leído. Pero luego hay historias que se cuentan en primera persona. Las cuentas porque tú las has vivido y por eso las puedes contar de esa manera. Y estas historias no hay que memorizarlas, ni fijarse en los detalles, porque la persona que los cuenta o que la cuenta, la contará siempre igual. ¿Saben por qué? Porque sabe todos los detalles, sabe todas las cosas, porque lo vivió y así lo entrega o así lo cuenta. Es interesante que cuando se hace un interrogatorio policial a un detenido, no sé si han tenido experiencia de esto, conocen, pero cuando se interroga a un detenido, no se le interroga una sola vez acerca de cómo sucedieron las cosas. Sabes que se le interroga tantas veces como sea necesaria, porque lo que se busca es si coincide en su declaración o si hay detalles que menciona en una y en otra no, si cambia la historia, y es una manera en la que los investigadores saben si una persona está mintiendo o no. Pero cuando alguien cuenta una historia que vivió en primera persona, la contará siempre igual. Y el Evangelio de Marcos cuenta una historia. La historia que Marcos vivió en primera persona y en tercera también, porque recuerden que muchas de las cosas que Marcos escribió es porque Pedro se las contó. Porque otros discípulos también se las contaron. El Evangelio de Marcos nos cuenta la historia de la revelación del Señor Jesucristo. Nos cuenta acerca de su vida, su ministerio, sus milagros, su enseñanza, y nos enseña también acerca de su muerte y su resurrección. Es la historia de nuestro amado Salvador Jesucristo. Está contado por un testigo que en ocasiones es directo y en ocasiones está en tercera persona, pero la manera en la que lo cuenta logra transmitir la veracidad de aquellos hechos que sucedieron en aquel tiempo. Y nos transmite aquellas cosas de manera que nos convence de todo aquello que había sucedido. Y el corazón que lo escucha, que es sensible a Dios, puede comprender.
con este viaje que hemos hecho por todo el Evangelio de Marcos, que ya no sé ni cuánto tiempo me he pasado yo con esto, pero mucho tiempo, ¿verdad? Con todo este viaje, permíteme decirlo así, que hemos hecho por el Evangelio de Marcos, el deseo de mi corazón es que hayas conocido más a Jesús y el amor que Él tiene por ti. El deseo de mi corazón era que pudieras amarle todavía más de lo que ya le amas. Yo quería que, transmitiéndote lo que Jesús ha hecho y quién es y lo que mostró, que nosotros pudiéramos tener más intimidad con Él y que a la vez también conozcas también a este Señor y Salvador que obra de maneras que nosotros no podemos ni pensar, que puedas contar esta historia de la misma manera que Marcos la contó, pero que la puedas contar porque primero has oído, has conocido, has aprendido, pero también porque lo has experimentado. Y una de las cosas que se pedía de aquellos escritores bíblicos cuando se escribe cada libro de la Biblia o cada texto de la Biblia, una de las cosas que se pedía es que cada uno de ellos tuviera o hubiera tenido una experiencia personal con el Maestro. Y nosotros que hemos tenido esa experiencia personal de salvación, que hemos tenido ese encuentro con el Señor, deberíamos contar esta historia de la salvación de Dios con todos los detalles, sin tener dudas de que realmente eso fue así. Nos separan 2000 años de aquel acontecimiento, pero hay algo que en nuestro corazón afirma todas las cosas que sucedieron acerca de Jesús. Y es el Espíritu Santo hablándonos directamente a nosotros. El saber que somos perdonados y que somos hechos nuevas criaturas, esto nos hace poder contar la historia con veracidad. La mejor manera de contar la historia es con una vida transformada y cambiada por el Señor. Así que tenemos que contar esta historia. Porque el Evangelio, ya lo sabes, no consiste en aprender cosas. El Evangelio consiste en asimilar las cosas que aprendemos del Señor y obedecer. Hacer. Tenemos la buena noticia, que es lo que significa Evangelio. Tenemos la buena nueva y esa buena nueva hay que conocerla, hay que vivirla y hay que compartirla. La buena noticia es que Jesús ha venido, que Jesús es el Señor y Salvador. Y no dejemos que la información ocupe el lugar o le quite el lugar a la transformación. Muchos solo se conforman con que, tengo información acerca de Jesús, es interesante, porque Jesús esto y Jesús lo otro, y estaba aquí y estaba allá, y hacía esto y hacía lo otro. No dejemos que la vida del cristiano sea solamente información. Recibo información que asimilo o que entiendo, que comprendo. La vida del cristiano es transformación. Por lo tanto, yo espero que durante todo este viaje que hemos hecho del Evangelio de Marcos le hayas conocido un poco más al Señor y que estés dejando que Él cambie tu vida un poquito más. Que Él esté transformando lo que eres un poquito más para que, como leímos antes en 2 de Corintios, que tu vida, mi vida, puedan verse reflejada en ese espejo que es Cristo. De nuestra parte, tenemos que reconocer el pecado y después, de parte de Dios, recibir el perdón de esos mismos pecados. Necesitamos eso. Pero no vamos a dejar de leer el texto porque quiero contaros algunas cosas acerca de este pasaje del versículo 9 al 20. Búscalo en tu Biblia, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 20. Lo vamos a leer, pero recuerda que este pasaje, incluso en muchas de las Biblias, veréis que está puesto entre corchetes. Y si leéis después de los corchetes, en la anotación abajo pone que este texto o esta porción de la Escritura no está incluida en los manuscritos más antiguos, lo verás. Pero lo leemos igual para que podamos saber de qué estamos hablando, ¿vale? Dice, y una vez resucitado Jesús, muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban, pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no le creyeron. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo, y ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron.
Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y luego salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Entonces, ¿qué diremos de estos versículos últimos? ¿Son verdaderos? ¿Son añadidos posterior? Pues mira, hay una cosa curiosa en la carta en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos no tiene una introducción, sino entra directamente a hablar de Jesús. Y el Evangelio de Marcos no tiene una conclusión. Directamente termina con la resurrección del Señor y ya está. Así que ni el comienzo nos da detalles, ni el final tampoco nos da detalles. Marcos transmitió lo que él creía que era conveniente o lo que a él le pareció que era significativo. Y ya. Y es curioso que él fue el primero en escribir algo y luego Mateo y Lucas se basaron en ese escrito, y posiblemente Marcos se basó en otro documento que no se ha encontrado, que no se sabe cuál es, pero que era otra fuente y que él escribió acerca de esas cosas también. Así que Marcos es lo más antiguo que conocemos acerca de un escrito hablando de la persona y obra, ministerio de Jesús. Tengamos en cuenta que este escrito, como el resto de las escrituras, no se escribió con fines editoriales, como hoy se escribiría. Si tienes un poquito de entendimiento porque lees libros o porque entiendes un poquito de la gramática y demás, sabrás que todo libro siempre tiene un prólogo, una introducción y al final siempre tiene una conclusión, ¿verdad? Los que habéis estado en la universidad sabéis de lo que estoy hablando, incluso en los ciclos de estudios también, porque siempre que tienes que hacer un trabajo, pues tienes que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Haces un trabajo de investigación y tienes que hacer una introducción y una conclusión. Y el Evangelio de Marcos no lo tiene. Porque él no estaba pensando en escribir un libro que fuera a la imprenta, tampoco la había. Él estaba pensando en transmitir a alguien que lo iba a leer lo que él había recibido en cuanto a la historia de la salvación y a la persona de Jesucristo. Y lo que hace es contarlo, como él sabe, como entiende que puede hacerlo, y lo transmite. Entonces, él no se ajusta a la designación de libro, como lo entendemos, sino que él trata de contar quién es Jesús. Y estos versículos pueden parecer, de hecho lo es como un resumen de otras cosas. Pudiera haber estado motivado porque los copistas que transmitían antes no era imprenta, antes se cogía el pergamino y se cogía otro y se empezaba a copiar y se empezaba a escribir. Se empezaba a copiar y se empezaba a escribir. Y alguno a lo mejor entendió esto mismo que nosotros hoy estamos entendiendo. No había una introducción, no había una conclusión. Hagamos una conclusión para que se pueda entender algo de esto, porque no tiene sentido cómo termina. Pero era lo que eligió Marcos. Así que este es un texto adicional que no añade, es interesante, no añade nada nuevo a lo que ya tenemos en otros pasajes de la Biblia. Por lo tanto, si prescindimos de él, no pasa nada. Y teniendo una estructura gramatical a todo lo anterior, no nos trae dudas. Y alguno dirá, pero la Biblia dice que no añadirás ninguna tilde, ni que no quitarás ninguna tilde, ningún punto, ninguna coma de ningún sitio. Samuel, lo que estás diciendo es una... Bueno, yo me baso en lo que he estudiado y lo que he entendido y lo que he comprendido. Pero insisto, aun cuando quisieras dejarlo porque lo consideras importante, no añade nada nuevo, excepto un par de cosas. Entonces, de los versículos 12 y 13, claramente se trata de una breve alusión del relato de Lucas capítulo 24, aquellos que iban camino de Emmaús. Entonces, de otra forma diferente, parece hacer referencia distinta a cómo el Señor se había revelado también, incluso a María. Versículos 14 al 18 lo compara también con los versículos posteriores de Lucas 24. Y el resumen, lo hacen muy resumidos, con una frase, todo lo que allí escribe. Y compara el versículo 15 con Mateo 28 y 19, el de id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ya lo dice Mateo, entonces que lo añada Marcos, pues no dice nada nuevo. Ya lo dice Mateo y eso sí que está en los manuscritos más antiguos. Y el versículo 18 tiene su trasfondo en Marcos 9:38 y los siguientes.
y en otros pasajes más. Y aunque estos versículos puedan ser posteriores, no hay nada, insistimos, en estos textos que no esté perfectamente documentado en el resto de la Biblia. O sea, lo que dice está ahí. Pero solo hay un dato que carece de documentación en el texto del Nuevo Testamento. Y es lo de beber veneno. Entonces, como en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en ningún sitio se ve lo de beber veneno, yo no te lo recomiendo. Alguno que va de superhéroe y dice, no, pues yo, que a mí no me afectará ninguna cosa y me voy a beber un vaso de veneno, yo no te lo recomiendo. Pero bueno, que ya aquí, que cada uno que haga lo que quiera. Y lo de coger serpientes con la mano, pues bueno, pues yo tampoco lo recomiendo. Entonces, yo recomiendo otras cosas, si lo sabéis. Yo me encanta aconsejar y ayudar y en la fe y tal. Pero yo estas cosas, yo diría que tuviéramos un poquito de cuidado. ¿Verdad? Alguna vez he oído algún caso de por ahí, alguna iglesia de estas muy, vamos a decir, muy intensas, que en la que, bueno, pues en medio de los servicios, pues están ahí con las serpientes y, bueno, pues yo he escuchado alguna vez algún caso de que alguna serpiente, cansada de que jugaran con ellas, pues cometió alguna fechoría. Entonces, simplemente vamos a tener cuidado, porque a veces cogemos los textos y esto es una advertencia, iglesia. Estudiemos la Biblia y estudiémoslas con sentido. Y dejemos que el Señor vaya transformándonos y que lo vaya haciendo con sentido. ¿Sabe? Bueno, con el sentido de Dios, porque con el sentido nuestro no. Porque si esperamos que Dios haga las cosas en el sentido nuestro, pues va a ser todo como muy controlado. Pero yo no sé a ti, pero a mí en cuanto a la fe me encantan las sorpresas de Dios. Me encanta cuando Él hace las cosas totalmente nuevas. Los últimos versículos del 19 al 20 son un relato de ascensión del Señor a los cielos, que es muy breve comparado con otros textos, pero también se destaca que Jesús resucitado continuará guardando y ayudando a sus discípulos, pero esto ya lo hemos visto en otros pasajes también. Así que las señales milagrosas no son independientes de la proclamación de la palabra de Dios, sino antes bien son la confirmación de la misma. Entonces, es decir, los milagros confirman la palabra. Pero no necesitamos que la palabra confirme los milagros. A veces tratamos de justificar las cosas. Y mira, hay muchas cosas que suceden en la vida de la fe que no pueden tener una explicación. Y yo no digo que alguna vez alguien haya tomado una serpiente o haya bebido veneno, no le haya pasado nada, porque el Señor puede hacer lo que Él quiere. De hecho, es Dios. Que nadie se olvide de eso. Pero estate seguro de lo que haces. Cuando ves en la Escritura a aquellos hombres y mujeres que siguiendo al Señor hicieron cosas que no parecen que sean normales, por ejemplo, ¿a quién de nosotros se le ocurriría que diría, ¿quién de ustedes va al mar Mediterráneo? Y dice, yo quiero viajar a Palma de Mallorca y no voy a ir en avión ni en barco. Voy a poner un pie en el mar para que se abra. Ninguno de ustedes se le ocurriría, ¿no? Sin embargo, Moisés lo hizo. Le dijo el Señor que pusiera el pie y que metiera la vara y las aguas se abrirían para que ellos cruzaran. Ahora, no me expliques cómo lo hizo, pero el Señor lo hizo. Y algunos vendrán y dirán, bueno, es que aquel lugar por donde cruzó Moisés y el pueblo de Israel, por cierto, una tanga de personas, porque eran muchísimos, era un montón de gente. Se creen que más de 1 millón de personas que cruzaron por aquel lugar. Bueno, es que aquel lugar era un lugar donde las aguas te llegaban por la rodilla. Bueno, pues cruzaron, ¿verdad? El pueblo de Israel, Lo que es interesante es que en aquel lugar donde las aguas llegaban por la rodilla, Faraón y su ejército se ahogó. Claro, porque todo el mundo, o la gente que no tiene fe, siempre trata de justificar lo que la Biblia dice, para buscarle 3 pies al gato. ¿Eran 3 o eran 5? No sé. Da igual. Tratan de justificarlo todo, pero qué interesante. Aquel pueblo que cruzó por donde le llegaba el agua por las rodillas, allí el faraón y su ejército se ahogaron. Porque Dios puede hacer lo que Él quiere, porque la naturaleza es suya y puede hacer con la naturaleza lo que Él quiere, nosotros no. Dios es así. Dios es así. Las señales no son independientes de la palabra. Acompañan, complementan, confirman de que Dios está con su pueblo y que es Dios.
Así que todo el comentario del Evangelio de Marcos que hemos visto, el más sencillo, el más pequeño, el más breve, el que cuenta las historias como resumida, como que tiene prisa por algo, como que alguien le está persiguiendo, cuenta las historias pequeñitas y probablemente también, como dije antes, el más antiguo, cuenta acerca de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y en el texto de Marcos podemos oír la predicación de Pedro, el apóstol pescador, porque Marcos escribía de lo que le contaba Pedro. Sobresalen las acciones y los gestos del maestro. Es el evangelio del discípulo que relata lo que vio, lo que contempló a Jesús el Mesías obrando, que vino para estar entre nosotros y comportarse o hacer su papel, su obra como siervo sufriente. Aquel que muere en la cruz sufriendo el pecado de toda la humanidad en la cruz por nosotros, que vino para estar entre nosotros como ese siervo sufriente, y así se nos presenta desde el mismísimo principio del texto, porque cuando Marcos empieza en el capítulo 1, del 9 al 13, nos presenta a Jesús como el siervo sufriente. No hay una introducción, no nos habla acerca de los textos proféticos, sino que directamente habla de eso. Jesús es el siervo del Señor, el siervo perfecto, el ejemplo máximo y supremo de servicio. Él es el Señor que viene a servir por medio de la salvación a los hombres y lo hace asumiendo una naturaleza humana. Él es el Verbo, la palabra de Dios, y es Dios. El Dios que se expresa, que se comunica, que se revela, que sale de sí para hacerse carne y habitar entre nosotros como uno de nosotros, y lo hace no solo en su condición humana, sino que lo hace como siervo. Esto es lo que cuenta Marcos. Por eso el relato comienza sin el inicio público del ministerio de Jesús, sino directamente en sus enseñanzas. Marcos, al dictado de Pedro, pasa por alto toda la infancia de nuestro Señor, así como, por ejemplo, Mateo lo señala, así como Lucas lo señala. Marcos no cuenta de la infancia de nuestro Señor nada, directamente a su ministerio. Así que ahí está el texto, la historia, lo que nos cuenta. Se saltó los antecedentes proféticos y escribe el relato de la manifestación del Mesías sin apenas ni siquiera pensar en el Adviento, y uno siente en una especie de prisa en esa redacción, como si el evangelista quisiera mostrarnos rápidamente quién es Jesús y cuál es el propósito de quién es y de lo que hace. Y esta es la historia contada y la historia que tenemos que contar. La misma que contó Marcos. Identificarnos con el Salvador, conocerle más y contar de acerca de Él. Ahora es interesante, he descubierto que la gente dice, a mí no me hables de Dios. Digo, bueno, no me pasa nada, no escuches. Yo voy a hablar de Dios, pero tú no escuches. No me cuentes de Dios. Es que yo no quiero que me hables de esas cosas. Bueno, pues no me escuches. Yo hago el uso de mi libertad de expresión para hablar de Dios, y si tú no quieres escuchar, pues, oye, pues, ya cuando tengamos que hablar de otras cosas, pues ya nos veremos, pero ahora estoy hablando de Dios y el que quiere escuchar, escuche, y el que no escuche. Cuenta la historia, pero cuéntala a través de tu vida, no solamente con las palabras. Cuéntalo a través de lo que Dios está haciendo en ti. Y déjenme decirles algo, aunque hemos terminado el Evangelio de Marcos y hemos visto acerca de la vida de Jesús, déjenme decirles que no hemos terminado todavía de conocer a nuestro Señor. Si alguno dice, es que bueno, entonces ya lo conocemos todos, Samuel, gracias por hablarnos del Evangelio de Marcos. Bueno, no te he hablado del de Mateo y el de Lucas y el de Juan. Si hemos estado casi 2 años con Marcos, imagínate cuando empecemos con Mateo. 4 por lo menos. El caso es que no hemos parado de conocer a Jesús. No por la información que tenemos en la Biblia, sino por lo que Él está haciendo en nosotros, por la transformación que está haciendo en nosotros. Entendemos esta libertad en Cristo y la vivimos. Recibimos de Él y entonces lo manifestamos y contamos la historia. Seguiremos leyendo los textos bíblicos, seguiremos investigando, reflexionando sobre lo que hizo nuestro Señor, nuestro amado Salvador. Y no solo en lo que dijo, sino que seguiremos lo que Él hace también. Personalmente, y espero que tú también, este tiempo que hemos predicado acerca del Evangelio de Marcos, me he sentido cada vez más atraído por la persona de Jesús. Este tiempo me ha permitido enamorarme más de Él y espero que tú también.
Espero que te hayas enamorado más de Jesús, de lo que Él hizo, de su obra, de que si todavía no le has conocido, que hoy puedas decir, oye, me caigo ante la evidencia, no de lo que tú me cuentas, Samuel, sino de lo que Dios me muestra, que Él es el Señor. Yo he podido crecer en este tiempo y espero que tú también, porque en esta lectura de este Evangelio y en esta explicación de este Evangelio hemos podido ver al Dios que se revela, del que nos quiere a todos hijos e hijas, y a Jesús como el mayor de los hermanos, el primogénito de entre los muertos, porque un día resucitaremos juntamente con Él. No hemos parado de conocer, seguimos conociendo. ¿Y cómo es la iglesia que se identifica con el Señor Jesucristo? ¿Cómo es esa iglesia que le conoce? ¿Cómo es esa iglesia que busca al Señor y que lo manifiesta? Pues debe ser una iglesia que tiene la tarea de la predicación. El deber de la iglesia, y eso quiere decir que nos incluye a todos nosotros que somos cristianos e hijos de Dios, es contar la buena noticia, contar la historia de la salvación de Dios en Cristo Jesús, para que los que no la han oído, la oigan. Iglesia, la tarea de la predicación. El deber del todo cristiano es el de ser testigo de la salvación de Dios. Cuenta la salvación. Otra cosa que tiene que hacer la iglesia es ser un lugar de sanidad. Y Marcos nos relata un montón de milagros de sanidad que ocurrieron con la gente. Y ¿saben qué? Sigamos creyendo que Dios lo puede hacer. Es el deber de la iglesia anunciar a un Dios que sana, que cambia la enfermedad por salud. Y aquí tenemos el hecho de que encontramos una y otra vez a ese Señor que sana. Y el cristianismo debe preocuparse no solamente por las almas, sino por los cuerpos, por todas las necesidades humanas y que tenga cualquier persona, y ayudarle en su restauración. Jesús trae sanidad a todo el ser, alma, mente y cuerpo. Alma, espíritu y cuerpo. La otra cosa es que la iglesia tiene una fuente de poder. Debemos tener la convicción de que con Jesús en nuestras vidas, el cristiano está lleno de poder para enfrentarse a cualquier situación. No es que no tengamos problemas, que ya quisiéramos, ¿verdad? No es que no tengamos ninguna dificultad, que ya quisiéramos. Es saber que tenemos al Señor con nosotros para afrontar cualquier situación y salir victoriosos. Y más allá de eso, obtener la corona que nos está preparada, que es la vida eterna con Él. Otra cosa que tiene que hacer la iglesia es que la iglesia no se encuentra sola para realizar su tarea. Cristo siempre obra en ella y a través de ella. Y por eso nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. El Señor de la iglesia sigue en la iglesia. Y en el momento en el que el Señor de la iglesia no esté en la iglesia, ya no es iglesia. Y debemos dejar que Él siga siendo el Señor en la iglesia, el Todopoderoso. Y la vida cristiana se vive en la presencia y el poder del que fue crucificado y resucitado. Y esa es la victoria de la iglesia. La iglesia que tiene la identidad de Cristo es una iglesia que tiene que tener, que tiene que servir, que tiene que entregar sus dones, que tiene que entregar sus talentos, que se goza con los otros, que ama al otro, que soporta al otro, que cuida del otro. Esa iglesia que además es generosa, que está dispuesta a ayudar, que presenta su tiempo como ofrenda, que presenta sus riquezas como ofrenda. Esa iglesia que está dispuesta a avanzar en la extensión, que no se conforma con decir, como aquella canción que a mi pastor no le gustaba. Había un corito, un himno que se cantaba en las iglesias por tiempos atrás que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz, tan alegre. Bueno, pues él lo quitó del cancionero. Lo quitó. Dice, esta canción no se canta más. Y todos nosotros decíamos, amén. Porque decía, ni somos un pequeño pueblo, ni nuestro Dios es pequeño. Nuestro Dios es grande y este pueblo grande.
No nos conformemos. Es que ya estamos bien, es que yo no me conformo. Yo no me conformo. Quisiera decir como aquel predicador escocés que decía, Señor, dame Escocia o me muero. Quería ver a todos los escoceses convertidos a Cristo. Señor, dame Sabadell viéndola a tus pies. Dame todo el Vallés viéndola a tus pies. Dame todo Cataluña, Señor, viéndola a tus pies. Dame España, Señor, viéndola a tus pies. Y yo me alegro tanto de aquellos que tienen cargas por África, por Asia, por América del Sur. ¿Y quién tiene carga por Europa? Porque Europa fue cuna del cristianismo. Y hoy es el continente que más cristianos pierde por minuto. Donde más templos se cierran por día. Lugares de culto, no templos somos nosotros. ¿Y quién tiene carga por Europa? ¿Quién tiene carga por un continente que se ha secularizado, que intenta desplazar a Dios de sus vidas, que hace leyes que van en contra de Dios? ¿Quién tiene carga por Europa? Pues a mí me dio esa carga. Me dio carga por hombres y mujeres que están engañados por todas las luces de neón que existen en esta sociedad, donde el diablo se ha convertido en un atrayente para cada uno de ellos. Y en medio de eso, Cristo debe seguir siendo contado. Cristo debe seguir siendo proclamado. Y no esperen que lo hagan aquellos que no le aman. Por tanto, somos nosotros, la iglesia. Es la iglesia la que tiene que seguir contando la historia de la salvación. Da igual si tiene introducción o no tiene conclusión. Hay que contar de Cristo. Entonces hoy la invitación es clara. La invitación es a que te enamores más del Señor. Y que si aún no te has enamorado, que le digas hoy, Señor Jesús, entra en mi vida. Te necesito como el Salvador de ella. Y te necesito como el Señor que perdona mis pecados. Y a ti que ya eres iglesia, que ya eres un hijo de Dios, enamórate más del Señor y no dejes de contar la historia. No dejes de contar la historia de la salvación de Dios. Tenemos que anunciar, contar que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Los hombres lo desechan, pero la iglesia debe seguir proclamando. Mientras haya un cristiano, tiene que haber una luz encendida. Mientras haya un cristiano, tiene que haber una vida que vive diferente a aquellos que están a su alrededor. Mientras haya un cristiano, tiene que haber un interés diferente a los que tienen todos los que están alrededor. Donde haya un cristiano, tiene que haber alguien que diga, Él no es como nosotros. Él no habla como nosotros. Él tiene otros intereses diferentes a nosotros. Y no dejemos que se asombren con nosotros, sino que puedan ver al que en nosotros hace esa diferenciación. A Jesús. Porque si solamente nos ven a nosotros, pues mal negocio. Necesitamos que vean a Cristo en nosotros. Cierra tus ojos donde estás, vamos a orar. Si hay alguna persona hoy aquí que aún no le ha entregado su corazón a Jesús, si no le has aceptado como el Salvador de tu vida, hoy es el día en que puedes decirle, Señor, te recibo como el Salvador de mi alma. Si estás aquí hoy y has sido un hijo de Dios en otro tiempo y sigues siéndolo, pero te alejaste de Él y hoy quieres reconciliarte con Él y quieres volver a enamorarte de Jesús,
también esta es una invitación para ti. Si estás aquí hoy y eres iglesia y estás firme en la búsqueda del Señor, y si estás firme en decir seguiré hasta el final, pero sabes que a tu alrededor hay personas que necesitan esta salvación, no dejes de contar la historia. ¿Hay alguno que hoy le dice, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador? Levanta tu mano donde estás, donde yo pueda verlo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguno que hoy dice, me reconcilio contigo, Señor, porque me alejé de ti, quiero volver a enamorarme de ti? Levanta tu mano donde estás, dile, Señor, yo quiero volver a enamorarme de ti. Dios te bendiga. Señor, yo quiero enamorarme más de ti. ¿Alguno entiende que a su alrededor hay gente que está perdida porque no conoce la historia de la salvación y quiere ser un testigo fiel? Levanta tu mano y di, yo quiero ser un testigo fiel de la salvación. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, hoy delante de ti reconocemos nuestra necesidad de ser más cercanos contigo, de enamorarnos más de ti, de vivir, Señor, más en tu presencia. Señor, gracias por cada mano que hoy se levanta para decir, Señor, entra en mi vida, para decir, Señor, me reconcilio contigo, o para decir, Señor, quiero ser un testigo tuyo. Gracias, Señor, por cada vida que hoy dice, Señor, quiero buscarte más. Y te ruego, Padre, que tú pongas, Dios, en cada uno de nosotros este deseo por tu presencia y este deseo por tu historia, por este deseo, Señor, de contar de la salvación. Señor, llénanos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.